La Organización de Farmacéuticos Ibero-Latinoamericanos Capítulo México presenta. Hola colegas, buenas tardes. Estamos aquí nuevamente en un ciclo de conferencias de la delegación OFIL en México. En esta ocasión tenemos a un colega desde Granada, España, compatriota, el maestro farmacia o especialidad en farmacia, Mario Alberto Uribe Sánchez. Hola Mario, ¿cómo estás? Hola, bien, aquí estamos efectivamente en Granada y muy contentos de que nos hayan invitado a participar en esto. Cristian y María nos han dejado el listón muy alto, así que más o menos vamos a tratar de que no, al menos no desentonar. No, claro que no. Para que la gente que no te conoce o con conocerte más, cuéntanos, ¿quién es Mario Alberto Uribe y qué es lo que hace? Bueno, mi nombre es Mario Alberto Uribe Sánchez, soy originario de Tijuana, Baja California. Estudié químico farmacéutico biólogo en la Universidad Autónoma de Baja California, la UABC, la mejor universidad del país. A partir de allí tuve cierto desarrollo profesional en el área de farmacia, más hacia la farmacia clínica, un poquito más en hospital, en Guadalajara, en la ciudad de Guadalajara. De ahí regresé a Tijuana, continué con desarrollo profesional en determinados hospitales en Tijuana. De ahí continuamos los estudios en el extranjero y continuamos los estudios yo hice un máster en especialización profesional en farmacia, orientado con especialidad en atención farmacéutica, en la Universidad de Sevilla, en el año 2015, y a partir del año 2017 yo ingreso al grupo de investigación en atención farmacéutica de la Universidad de Granada y a la cátedra de atención farmacéutica María José Faust Dader, y esto hasta la fecha, ¿no? Y a partir del 2018 ingreso al doctorado en farmacia asistencial. Un recorrido largo. ¿Por qué escogiste España para continuar con tus estudios? Mira, hicimos un análisis ciertamente exhaustivo, ¿no? No lo hice solo. Teníamos, con mi pareja, teníamos intereses en continuar nuestros estudios y estudiamos la posibilidad de estudiar en diversos países. Tanteamos en Sudamérica, tanteamos Chile, cuestión de precios, por supuesto que la educación en Chile es sumamente cara. Pero ya teníamos más o menos visualizado eso, específicamente la Pontificia Universidad Católica de Chile. Si continuamos con esta historia, vamos a ver que más o menos hemos caído ahí con Cristian, ¿no? Pero esa era una posibilidad, ¿no? Que después se descartó por cuestión de económica, ¿no? Después se analizaron otras partes. Yo intenté ingresar en Granada como primera opción. No tuve respuesta, eso es una realidad. Me aceptaron en Sevilla, estudié en Sevilla, ahí hice el máster. El máster es muy bueno, me gustó muchísimo. Ahora trabajo en Granada, también tienen un máster en atención farmacéutica que es muy bueno también, no tengo ninguna queja, son bastante similares a su plan de estudios. En mi máster en Sevilla pude hacer incluso una estancia tanto en una farmacia comunitaria como en un hospital. Yo estuve en el departamento de atención farmacéutica del Hospital Virgen del Rocío, entonces, como parte de mis estudios del máster, ¿no? Entonces, fue bastante enriquecedor, ¿no? Y por parte también de la farmacia comunitaria. Entonces, pero la aventura en España empezó en Sevilla y después recurrimos aquí en Granada. Sí. Oye, ¿y por qué farmacia comunitaria? Porque has comentado que estuviste en hospitalaria y pues todos conocemos que un poquito el desarrollo de la farmacia comunitaria aquí en Tijuana o en México no es tanto. Ahorita ya se está desarrollando quizá, pero en aquel tiempo que tú te fuiste pues estaba incipiente, ¿no? ¿Por qué te decidiste por farmacia comunitaria? Mira, no es que yo me haya decidido por farmacia comunitaria. Yo creo que esa pregunta está súper bien planteada porque realmente parecería que sí. Sin embargo, yo no descartaría ningún área de trabajo, ¿no? Nosotros nos estamos enfocando a la parte de los servicios farmacéuticos asistenciales y a la parte de atención farmacéutica. Mi formación va orientada a ese camino.
y esta la puedes desarrollar perfectamente tanto en la farmacia comunitaria como en la hospitalaria. Ahora, si nos adentramos un poquito más en el tema, sí, me gusta más la farmacia comunitaria, porque tienes el contacto directamente con el paciente, estás atendiéndolo, tú eres el profesional, ahí no hay médico, no hay enfermera, no hay nadie, eres tú y el paciente y tú eres el profesional y tú tienes que dar la solución a las cosas. Eso tiene muchísimo, mucha gente nos cuestiona, nos pregunta eso, de si en el hospital son pacientes más complejos, que si terapia intensiva, que si tal, sí. Pero tú como farmacéutico eres el apoyo. Pero tú en una farmacia eres el profesional que está ahí para solucionar los problemas. ¿Sí? Entonces, me gusta muchísimo mucho más la farmacia comunitaria. Estoy yo enamoradísimo de la parte de la farmacia comunitaria, pero te digo, por ejemplo, nuestra tesis, nuestro proyecto de investigación es en el ámbito hospitalario, a consulta externa, si bien no nos metemos con hospitalizados para nada, pero es en consulta externa y es muy, muy similar y nos sirve para obtener datos ahí que pueden ser perfectamente extrapolables a la farmacia comunitaria y a la hospitalaria. Perfecto. Ahorita más adelante para que nos platiques un poquito de eso. Sí, entonces, claro. Tú ahorita estás en comunitaria, estás en farmacia ahí junto con la doctora María, que nos dio un tour súper especial ahí de todo lo que hay. ¿Cómo está constituida? Pero tú nos podías platicar, por ejemplo, sabemos que en Europa, por lo regular, lo que son las farmacias comunitarias se heredan o los dueños definitivamente son farmacéuticos. Donde tú estás, así es. ¿Cuáles son las categorías y qué hace cada quien? ¿Nos puedes platicar de eso, por favor? Mira, no solo de esa farmacia en particular, en todas las farmacias pasa exactamente lo mismo. El farmacéutico, por el modelo de farmacia mediterráneo, que es el europeo, todos los modelos tienen diferentes características, pero en su mayoría pasa lo mismo. ¿Okay? El titular, salvo en Inglaterra, salvo en Reino Unido, todos los modelos aplican la misma respecto al dueño. El titular tiene que ser farmacéutico y el titular tiene que estar determinadas horas o tiempo en la farmacia. En caso de no poder contestar, tiene que dejar a un sustituto o dar aviso, por ejemplo, si va a dar alguna clase en la universidad o si tiene alguna reunión o algo, por algún espacio de horas, me parece que lo tiene que hablar con el colegio para que el colegio dé su visto bueno. Pero si se va a ir de vacaciones o si no va a estar unos días o si ha sucedido algo, el farmacéutico titular tiene que dejar un sustituto, tiene que ser otro farmacéutico. Entonces, si el farmacéutico que tienes tú de adjunto, es decir, el otro farmacéutico que está en la farmacia o los otros, alguno se va a quedar como sustituto, vas a tener que tener a otro farmacéutico adjunto que cubra los turnos. En la farmacia siempre tiene que estar el titular y en este caso, si el titular es el único que está en la farmacia, pues él está todo el tiempo. Pero si la farmacia tiene adjuntos, pues siempre tiene que estar el adjunto o el titular en la farmacia. ¿Los adjuntos son farmacéuticos también o tienen algún...? Sí, claro, los farmacéuticos adjuntos son farmacéuticos con toda la carrera, con el grado en farmacia. Los auxiliares técnicos en farmacia tienen una formación académica, una que se llama FP, que es una formación profesional. Sus estudios varían entre 1 o 2 años, dependiendo de la academia en la que salgan. No son estudios universitarios, es como un pasito antes, para que me entiendas un poquito más, como los técnicos en análisis clínicos que hay en México, que tienen una formación en los preparatorios entre 2 y 3 años, pues más o menos es algo similar, ¿no? Se termina el bachillerato y hacen una formación profesional, como en Estados Unidos el college. No es la universidad, pero es 1 o 2 años de una formación profesional. Entonces, los auxiliares técnicos no dispensan, se encargan más de la logística, de la recepción de los medicamentos, del acomodo, de tal. La parte de la dispensación de los medicamentos o de cualquier otro servicio farmacéutico va a cargo son actos profesionales farmacéuticos, ¿no? Tiene que ser el adjunto o el titular. Perfecto. Oye, también nos platicaron o estuvimos viendo en el video que nos proporcionaron de la farmacia donde están ustedes laborando, lo que son los SPD. ¿Nos puedes hablar un poquito más de eso? ¿Y a qué pacientes? Porque, no sé, queremos que se hace a todos los pacientes o requieren algún tipo de patología para que se les haga esa personalización o ¿a qué se debe?
Sí, el servicio de dosificación personalizada, el SPD, se da a determinado grupo de pacientes, no es para todos. Es generalmente pacientes mayores, crónicos, que tengan algún problema con falta de adherencia, ¿no? Y que la solución sea por parte de ese servicio. Se da a través de la farmacia, a una residencia de pacientes de personas con alguna problema, discapacidad o de residencias de adultos mayores. Entonces, va dirigida más o menos hacia esas personas, ¿no? Los colegios farmacéuticos logran conciertos, logran hacer determinados convenios con las residencias para que tú como farmacia puedas atender a esa población. Entonces, tú les preparas su medicación, por semana le entregas a los enfermeros de eso lo hace la farmacia, le entrega esa medicación, determinada fecha para la medicación de 7 días. Entonces se van entregando así a esos pacientes. Y los enfermeros administran la medicación en las residencias. Entonces, pero eso es un servicio que presta la farmacia a las residencias. Ok. Pues es muy cómodo, ¿no? Para los enfermeros de las residencias porque ya se los da. ¿Aplicaría para los pacientes COVID? Sí, claro. Sí podría aplicarse a ese tipo de pacientes. Se da la medicación ya preparada para su administración. Sí, sí. Sobre todo cuando hablamos de tabletas, cápsulas, etcétera. Si hay medicación que vaya fuera que se llama medicación especial, que va fuera de lo que es el SPD, también se entrega, pero no se entrega dentro de lo que es el aparatito, ¿no? Se entrega aparte, pero al mismo tiempo. Entonces, esa medicación se puede entregar perfectamente a pacientes con COVID, ¿no? Y no solo a mayores, ¿no? Pacientes que por su cuenta se les ofrece ese servicio, a pacientes que aceptan, se le puede hacer perfectamente, no tiene que ser una paciente mayor, basta con ser paciente crónico que tenga esa facilidad para llevar su medicación, porque en realidad ayuda bastante, está separado por horarios, está perfectamente acomodado, cuál es el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, en la mañana, en la tarde, en la noche, y incluso hasta antes de desayunar, después de desayunar, antes de comer, después de comer, antes de cenar, después de cenar. O sea, está perfectamente estructurado para que tú lo veas. En cuanto lo ves, está muy amigable. Lo ves y sabes qué hacer. Sí, pues 100% de herencia terapéutica. ¿Todas las farmacias comunitarias hacen eso o algunas nada más están con ese programa? No, mira, los servicios farmacéuticos tienen esa característica. No todas las farmacias son candidatas a tener todos los servicios. Okay. Eso dependerá ya de la farmacia, en el barrio en el que esté, en la zona en la que esté, para ver si tienes, bueno, en este caso la farmacia cuenta con ese convenio con una residencia y está cerca, etc. Entonces, tiene esa facilidad para hacerlo, pero hay farmacias que están en un barrio más joven, por ejemplo, tienen estudiantes y etc. Entonces, los servicios van a variar conforme a ello. Hay farmacias en las que están en un barrio con mucha gente joven, estudiantes, etcétera, y tienen servicios de nutrición deportiva, otro tipo de servicios. Entonces, no vas a poner algo que vaya a pacientes crónicos, pero si tú estás en un barrio en el que la población es mayor, hay mucha gente mayor, o estás cerca de un centro de salud, pues servicios que vayan a pacientes crónicos como seguimiento, como SPD, como adherencia, te vienen un poco mejor. Entonces, las farmacias tendrán en mayor o menor medida determinados servicios conforme esté también en su entorno. O sea que definitivamente se adaptan a las necesidades de la comunidad y eso es sí, bueno. Claro. Y eso estamos hablando de aquí de Granada, pero porque te doy un ejemplo nada más. Si hablamos de una farmacia, por ejemplo, en Málaga, que están frente a la playa, las características son distintas. Mucho turismo, sobre todo inglés, entonces las características que tiene el farmacéutico allí te van a pedir a ti que como farmacéutico tengas mucho eso de ventas, de indicación farmacéutica, dermofarmacia, cuestión de protectores solares, etcétera. Entonces, que hables inglés o alemán, porque se viene mucho turismo de esa parte. Entonces, las características de la farmacia van a condicionar casi siempre los servicios que van a implantar y las características del farmacéutico que requieren para esa farmacia. No es lo mismo, te repito, en un barrio con gente mayor que por ejemplo, frente a la playa en Málaga, que es muy, muy distinto. Pues trabajar de una farmacia a otra te cambia todos los sectores. Pues qué bueno.
En cuanto ahorita que hay desconfinamiento, vamos a hablar un poquito a COVID. ¿Cómo han tenido sus pacientes? ¿Volvió a un repunte? ¿Les ha aumentado? ¿Se ha mantenido? ¿Y las medidas de seguridad continúan? Mira, las medidas de seguridad siguen siendo las mismas. Los farmacéuticos utilizan mascarilla en todo momento. Algunos la careta de facial que se tiene por encima de la mascarilla, guantes, se tiene una mampara que maneja la distancia entre el paciente y el farmacéutico. Ahora ya se puede estar tomando la presión, se puede ya estar teniendo un poquito más de cercanía, pero durante lo que fue el confinamiento no se podía. De hecho, en las farmacias se atendía por la parte de la custodia, por la parte de afuera, entonces no había ese contacto farmacéutico-paciente. Ahora ya se está retomando poco a poco, pero siguiendo las medidas preventivas establecidas que te da el colegio, que te da CEPAC, que te da Sanidad. Pero sí se respetan todas las medidas, ¿no? Te digo, ¿pero aumentaron ahorita o se han mantenido los pacientes? ¿Cómo lo han visto ustedes en su farmacia? Mira, los pacientes, no sabría decirte exactamente si ha habido más o menos. Los repuntes o los pacientes que se tiene bajo sospecha de que puedan llegar a tener, se derivan directamente a los centros de salud. En la farmacia se hace cribados, una serie de preguntas, y si hay sospecha se hace la derivación del paciente a su centro de salud. En la farmacia se entrega la medicación habitual y ya está, ¿no? Los pacientes más o menos en cantidad pueden ser, yo creo que la misma, ¿no? Ahora, si hay rebrotes o no, en diversas zonas de España, entre ellas Granada, ha habido ciertos rebrotes en ciertas zonas, pero eso ya va más allá de la atención que puede dar un farmacéutico o no en la farmacia. Eso ya es cuestión de los aspectos de la ciudad y las concentraciones determinadas de muchas personas en reuniones. Me parece que hubo un rebrote en cuestión de un velorio, mucha gente, abrazos, y se dio un poco de ahí. Los bares, este tipo de cosas, ¿no? Y te repito, la atención que se da generalmente es a través de los centros de salud, la atención primaria del hospital. Muy bien. Okay, retomando un poquito lo de que hablábamos de la atención farmacéutica, ¿a qué se refieren? Danos un poquito más de lo que es ese término que a veces confundimos o tenemos definiciones variadas. Bueno, la atención farmacéutica está dirigida a que todas nuestras acciones vayan dirigidas al paciente, no al medicamento. A eso nos referimos siempre con la atención farmacéutica. Cuando todas nuestras actividades las centramos en el paciente. Ahora, en mayor o menor medida habrá diferentes servicios. Está muy ligado la parte cuando hablamos de atención farmacéutica con los servicios farmacéuticos asistenciales o la farmacia asistencial, ¿no? Entonces tenemos que dejar siempre muy en claro que los servicios de atención farmacéutica son dispensación, indicación y seguimiento, y sobre todo en ese orden. Y cuando hablamos de los servicios farmacéuticos asistenciales, ya no solo hablamos de los servicios de atención farmacéutica, sino hablamos ya de adherencia, hablamos de nutrición, hablamos por ejemplo, el mapa YAMPA, que es la evaluación de vida cardiovascular, tomar la presión, etcétera, ¿no? Entonces, algunos tienen la dispensación de metadona, otro servicio que está es el intercambio de jeringuillas. Entonces, pues hay diferentes servicios, ¿no? Pero te digo, todo eso tiene como sí, cuando hablamos de atención farmacéutica, de farmacia asistencial, hablamos de esas actividades que sin descuidar las partes administrativas, las partes que van dirigidas al producto, pero hablamos específicamente de la parte que nos centra en el paciente. Pues sí, más específico, pues gracias por apoyarnos en ese aspecto. Vimos una convocatoria a nivel de las redes que acabas de mencionar, que es parte de tu doctorado, es el programa Optimifar. ¿Nos podías platicar un poquito sobre eso para que la gente conozca de qué se trata? Claro, y sobre todo hacerles el hincapié de hacerles la invitación, ¿no? de que se unan a este proyecto, ¿no? Este proyecto consiste en la búsqueda de la medida del impacto cuando nosotros hablamos de la búsqueda de implantación de servicios farmacéuticos asistenciales
en el entorno del sistema sanitario mexicano, tenemos que pasar por todo un proceso metodológico. No podemos llegar y decir, ok, vamos a hacer seguimiento a todo esto. Tenemos que pasar por ese mecanismo metodológico que se tiene bien estructurado por parte de las ciencias de la implantación. Cuando hablamos de ciencias de implantación, tenemos que hablar del modelo ECO y del modelo FISH. Nos vamos a quedar un poquito primero en el modelo ECO, donde hablamos del impacto clínico, económico y humanístico. Entonces, nosotros primero tenemos que demostrar que este servicio tiene un impacto positivo clínico, económico y humanístico en el paciente, en la práctica colaborativa con médicos, sobre todo, para incluir al farmacéutico como un profesional de la salud, ¿no? Que sabemos que en el papel ya está, pero que a la práctica habitual no es así. O sea, no es así que ahora mismo al farmacéutico no se le menciona muy escasas veces y de repente las actividades se pierden un poquito. Y algunos los están mandando incluso a toma de muestra, como si fuesen de análisis clínicos, ¿no? Entonces, en la búsqueda de poder implantar este tipo de servicios en el entorno mexicano, tenemos este proyecto que busca justamente el impacto clínico, económico y humanístico del servicio de revisión de la medicación. Lo estamos haciendo a través de hospitales públicos, pero no confundirnos con la farmacia hospitalaria a pacientes hospitalizados, sino lo estamos haciendo en el entorno ambulatorio. ¿Sí? Que nosotros llamamos como consulta externa, ¿no? Ambulatorio, prácticamente. Sí, consulta externa, farmacia ambulatoria. Justamente la importancia de hacer eso es que debemos que los datos a que nos arroje este proyecto nos sirvan para extrapolarlos tanto a la farmacia comunitaria como a la hospitalaria. Entonces tenemos bastante en juego en esto de mostrar, ¿no?, realmente lo que implica el farmacéutico y sobre todo hablando del servicio de revisión de la medicación. No es en sí un servicio de seguimiento farmacoterapéutico, nos quedamos un poquito cortos con eso, y sobre todo más porque estamos haciendo la adaptación a la era post-COVID, que nos tiene que, metodológicamente, tenemos que adaptarnos a esa cuestión. Entonces es muy complejo hacer que pacientes, porque justamente con los pacientes que lo pretendemos hacer, son los pacientes más vulnerables, adultos mayores a 65, crónicos, polimedicados, diabetes, hipertensión. Entonces son los pacientes vulnerables a contraer la enfermedad y tener complicaciones de COVID, ¿no? Entonces nuestra metodología la estamos adaptando para que sea posible que el farmacéutico haga esa revisión de la medicación en un entorno completamente seguro y para el paciente y para el mismo farmacéutico, ¿no?, para el mismo profesional. Entonces estamos bastante emocionados de tener este proyecto en puerta, ¿no? Ya tenemos ciertos resultados, ciertos manejos con un pilotaje que ya hemos realizado, del cual nos brindó muchísimas herramientas más para establecer la metodología acorde sabemos que tenemos un sistema sanitario muy peculiar, donde la atención primaria, el primer nivel es de una manera, el segundo nivel es de otra, el tercer nivel es de otra, y nosotros estamos tratando de tomar hospitales de los tres niveles. Y cada uno tiene sus propias características, entonces estamos desarrollando una metodología para que se pueda realizar en cualquier nivel. Entonces, es justamente lo que estamos haciendo, ¿no?, tratándonos de adaptar al entorno, al farmacéutico y al sistema de salud. Entonces, todo eso implica, ¿no? Entonces, me gustaría animarles si son farmacéuticos que están en un hospital público de primero, segundo, tercer nivel, tienen consulta externa, tienen atención a pacientes mayores de 65 años con algunas patologías crónicas como diabetes, hipertensión, etcétera, que si quieren sumarse a la causa, estamos por iniciar la formación, estamos todavía en proceso de reclutando hospitales, reclutando farmacéuticos, y pronto empezaremos ya con el proceso formativo, ¿no? Que el proceso formativo es muy, muy exhaustivo, muy completo, ciertamente
intenso, pero es muy, muy, muy bueno. Es completamente, es bastante clínico. Nos apoya el doctor Fernando Martínez, nos apoya la doctora María Fernández Rodríguez, nos apoya el doctor Cristian Plaza, nos apoya el doctor Alan Ruiz, nos apoyan otros docentes de diversas universidades. Entonces, tenemos un gran equipo formativo. Entonces, es bastante enriquecedor, ¿no? Tanto para los pacientes como para el sistema, pero también para los mismos farmacéuticos, ¿no? Que se llevan una grandísima formación y una participación, y que implica mostrar resultados en su entorno de trabajo. Los resultados al final son para todos. Nuestra idea es poder establecer una metodología mexicana. Más que nada para el paciente, ¿no? Porque ahí el que se va a beneficiar, porque definitivamente estás hablando de pacientes con múltiples patologías y en México, desafortunadamente, nuestra población es diabética, hipertensa, pues tenemos demasiadas comorbilidades. Esperemos que sí haya eco en los hospitales. Yo creo que sí está interesante, tienen un gran equipo que los está apoyando y pues parece que no, pero el tiempo se nos fue bien rápido. Hicimos un buen tiempo, no sé si quieras a despedirte, decir algo más a nuestros colegas que nos están viendo y a ti pues obviamente agradecerte la disposición. Sé que es difícil los tiempos en diferentes países, pero pues gracias por sumarte a este tipo de entrevistas que estamos haciendo precisamente para que se conozca pues todo lo que está haciendo el farmacéutico y el farmacéutico a nivel ibero-latinoamericano, ¿no? Y que pues tenemos nuestra homologación y algunas cosas no, pero aprovechar las experiencias de cada uno y ver qué nos puede aportar en el día a día, más que nada para los pacientes. Alberto, ¿algo que nos quieras decir? Sí, claro, yo solo, mi intención es animarlos a que continúen preparándose, a que continúen formándose, estudiando. Es una carrera, la parte farmacéutica es muy, muy bonita, muy, muy intensa, pero también hay que estudiar muchísimo, que nosotros siempre tenemos que tener visualizado que farmacia debemos lograr en México que sea a la par de medicina, a la par de enfermería y con todo lo que implica, lo legal, lo normativo, pero también la formación. Y si estamos hablando de que el farmacéutico en México no podemos quedarnos cojos, ¿no? Necesitamos tener un grado de formación o de preparación a la par. Si estamos hablando con cardiólogos de cardiología, no podemos llegar sin saber, sin tener una formación en esa área. Si vamos a hablar con oncólogos de oncología, tenemos que tener una formación en esa área y si vamos a hablar como farmacéuticos de hospital, tenemos que tener una formación hospitalaria. Si vamos a hablar como farmacéuticos comunitarios, tenemos que tener una formación comunitaria, que más allá de una o la otra, es toda una profesión con múltiples salidas profesionales, pero que cada salida profesional implica una formación, ¿no? Pues nosotros tenemos que vemos esa ventaja de poder salir y dedicarnos a banco de sangre, a farmacia comunitaria, a almacenes, a farmacia de hospital, a laboratorio de análisis clínicos, pero bien, todo ello implica una formación y si vamos a elegir una, tenemos que formarnos lo más que podemos en esa área. Si somos farmacéuticos hospitalarios, formarnos en farmacia hospitalaria, y si nuestro hospital es de maternidad, pues tomar cursos de maternidad, de ginecología, lo que sea. Si estamos en un trabajo en un hospital oncológico, pues formarnos en ello, hay muchísimas formaciones. Ahora mismo sabemos que no es lo mismo la formación presencial que online, ¿no? Pero los tiempos han cambiado un poco, la nueva normalidad implica eso y hay muchísima formación que la podemos tomar online, ¿no? Muchísimos cursos, muchísimas pláticas, muchísimas charlas. Aprovechar muchísimo que hay cursos o charlas de la FIB, hay cursos, charlas como por ejemplo ayer que Cristian nos brindó una de adherencia desde Chile, a veces hay de aquí de España, el CEFAC tiene muchísimos cursos de formación continua para los farmacéuticos de farmacia comunitaria que los podemos tomar nosotros, la información la podemos utilizar en nuestro ámbito laboral. Entonces, yo lo único que les hago mención es a eso, ¿no? A que estudiemos,
a que nos formemos lo más que podamos en nuestro entorno laboral y llegar hasta donde tope, ¿no? Para llegar a tener ese grado de especialización que se tiene en enfermería y que se tiene en medicina, ¿no? Poder hablar de tú a tú y es muy complejo hacerlo sin una formación que vaya a la par, ¿no? Entonces, yo lo único que les animaría es eso, ¿no? A siempre seguir estudiando, seguir formándose. No necesariamente tienen que hacer una especialidad, curso, doctorado, o máster o maestría, o sea, ¿no? Pero siempre estar en formación constante, actualizándose y estudiar mucho, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias por la invitación. No, pues gracias por la atención. Nuevamente, a nombre de la Delegación OFIL de México, te agradecemos y esperamos contar contigo nuevamente y pues estaremos en contacto, ¿no? Obviamente esta charla la van a ver muchas personas y esperemos que les guste. Alberto, nuevamente gracias y nos vemos hasta pronto. Muchísimas gracias a ti. Adiós. A nombre de la OFIL Delegación México, agradecemos su compañía y esperamos verlo en la próxima entrevista. OFIL Capítulo México, conociendo el trabajo del farmacéutico. Gracias por seguirnos.